Buenas, en este video vamos a hablar cómo se puede estudiar la expresión de genes mediante técnicas moleculares. Se pueden abordar dos estrategias, una que identifiquen el ARN, producto de la expresión, y otra que identifiquen las proteínas. En primer lugar vamos a hablar de las técnicas para identificar el ARN. El PCR es una técnica que permite analizar la expresión de un gen o varios genes en diferentes muestras, ya sean células, grupos celulares o tejidos. Por ejemplo, si quisiéramos saber en qué tejido se expresa la proteína AC2, el receptor de entrada del virus SARS-CoV-2, requeriríamos obtener ARN de diferentes tejidos. Una vez obtenido el ARN, lo convertiríamos en ADN doble hebra para estabilizar la información genética, ya que el ADN es mucho más estable que el ARN. Para estas requerimos las reacciones con las enzimas retrotranscriptasa y ADN polimerasa. Una vez obtenido el cDNA, requerimos de primers, que son fragmentos de nucleótidos que presentan las secuencias que complementan con el gen que queremos amplificar. Para que ocurra la interacción del primer con una molécula de ADN, requiere de una desnaturalización calórica que separa ambas cadenas de ADN. Luego se baja la temperatura a una temperatura que permite la hibridación del primer con la molécula de ADN. Luego se sube la temperatura a 72 grados en este caso, que es la temperatura por la cual la polimerasa proveniente de organismos termófilos copia las moléculas de ADN. Esto se repite en varios ciclos de manera que haya un crecimiento exponencial y luego de aproximadamente 30 ciclos se obtiene una cantidad suficiente como para poder ser analizada por un gel de agarose que separa las moléculas de ADN por tamaño. Y luego por tinciones se pueden ver si está presente una banda que se corresponda al tamaño de la molécula de ADN de AC2. En donde en cada lugar donde se ve una banda significa una expresión de este gen en ese tejido. Por tanto, esta técnica permite evidenciar la expresión del gen, pero hay que tener claro que no cuantifica, que son en este caso las PCRs en tiempo real, donde se requiere una estrategia para poder evidenciar el ADN que se está amplificando. Para esto hay dos estrategias que se utilizan. Una son fluoróforos que interaccionan con la molécula de doble hebra de ADN, emitiendo una fluorescencia cuando se da esta interacción. Otra técnica es utilizando un tercer primer que presenta un fluoróforo, pero que no florece cuando está asociado al primer. Este tercer primer, hibrida en un lugar distinto a los primers que hibridan para amplificar. Cuando la polimerasa está generando la copia y se topa con este tercer primer, lo degrada y el fluoróforo que es liberado de ese primer ahí puede florecer. Y entonces se emite una señal. De esta manera obtenemos fluorescencia si ocurre amplificación y podemos saber cuántos ciclos se requieren para poder evidenciar esa fluorescencia en las diferentes muestras. Cuanto antes ocurre y en mayor magnitud, indica una mayor cantidad de este caso del ARN que estaba presente en la muestra, que lo vemos aquí en la gráfica roja, pero en el verde se ve una menor representación de ese gen, o en el caso azul, una representación nula. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿qué genes se expresan y no si se expresa un gen determinado? Para analizar qué genes se expresa hay que estudiar el transcriptoma del material que nosotros estamos analizando. El transcriptoma es el conjunto de todas las moléculas de ARN presentes en una célula o grupo de células en un momento determinado. Diferentes células expresan diferentes genes. Cada tejido o tipo celular posee un transcriptoma único. Las técnicas utilizadas para identificarlos pueden ser microarreglos y secuenciación masiva. En la técnica de microarreglos consiste en una placa que contiene múltiples pozos y donde en cada pozo hay ADN correspondiente a un gen presente en el genoma de la muestra que queremos analizar.
Obtenemos el ARN en las diferentes muestras, las convertimos a cDNA y las marcamos con un fluoróforo. En este caso tenemos dos muestras, rojo y verde. Estas muestras se siembran en la placa y se permite que ocurra hibridación con los diferentes ADN provenientes de los diferentes genes presentes en cada uno de los pozos. Luego se lava y se analiza la señal que emite cada uno de los pozos. Si un pozo tiene color rojo o verde, indica que el gen que está presente en ese pozo es expresada por alguna de las muestras. Por ejemplo, si hay emisión rojo, ese gen se expresa en la muestra que teñimos en rojo, y si es verde, en la verde. Y podemos superponer las dos señales y ver qué genes se expresan de manera diferenciada y qué genes se coexpresan y cuáles no se expresan. A la derecha se ve el resultado de un experimento de microarreglos. Bien, otra técnica utilizada para analizar transcriptoma es la secuenciación masiva de ARN. Para esto se obtiene el ARN, se fragmenta, se convierte a cDNA. Pequeños fragmentos de cDNA son secuenciados y luego las secuencias se alinean, cada una de las secuencias se alinean con el genoma. Entonces, los genes que tienen una alta representatividad de fragmentos indican que están muy expresados, los que tienen poca cantidad, poco expresados, y los que no tienen, no están expresados. Esto se puede analizar en código de colores. En este caso vemos un experimento donde hay 9 muestras y que se analizaron 3 grupos de genes, y vemos que una columna se requiere a una muestra y los genes que se encienden en rojo indican que están muy representados de la muestra, blanco medianamente representado y azul poco representado. Vale aclarar que los datos obtenidos por microarreglos y secuenciación masiva son depositados en base de datos, de manera que si nosotros queremos saber si un gen se expresa en determinado tejido, podemos ir a esas bases de datos y analizarlas. Por ejemplo, con la pregunta que nos habíamos hecho con la proteína AC2, podemos ir a la base de datos de humanos y analizar en los tejidos donde se encuentra presente. Ahora pasaremos al análisis de la expresión de genes desde el punto de vista de la... Para identificar proteínas en diferentes muestras, por un lado podemos utilizar anticuerpos específicos a las proteínas que busquemos. Hay varias técnicas que están explicadas en otros videos y no hablaremos de ellas en este. Por otro lado, podemos estudiar la proteómica que presentan diferentes muestras. Una de las técnicas utilizadas para analizar población de proteínas es electroforesis en 2 dimensiones, donde podemos separar las proteínas por su punto isoeléctrico y por tamaño. Recordemos que el punto isoeléctrico es el pH por el cual la proteína tiene carga neta cero. Entonces, en un gradiente de pH y aplicando una diferencia de voltaje, las proteínas van a migrar hasta que alcancen el pH donde adquieren carga neta cero. Luego estas proteínas se homogeniza la carga y se hace una segunda corrida con diferencia de voltaje que permite separar por tamaño. De esta manera obtenemos puntos, que en este es el resultado experimental de un gel, donde cada punto indica una proteína específica. Supongamos que tenemos 2 muestras, podemos analizar qué proteínas aparecen en una muestra respecto a la otra. En el ejemplo, en la muestra B aparece una proteína nueva que no está presente en la muestra B, y podemos analizar esta muestra u otras por espectrometría de masa y identificar a qué proteína se corresponde. Finalmente, otras técnicas de biología molecular se utilizan en inmunología. Por ejemplo, transgénesis, generación de organismos o líneas celulares knockout, encendido y silenciado de genes, generación de células y organismos quiméricos, así como la producción de proteínas recombinantes, por ejemplo anticuerpos, citoquinas, entre otros. Muchas gracias.